Escucharemos al señor Sergio Corena, gerente de la empresa Oceanus Terminals de Colombia, quien nos hablará sobre la ampliación de la infraestructura de importaciones en el país. Le damos la más cordial bienvenida. Muchas tardes. En primer lugar, agradecer a Gasnova por permitirnos participar de este congreso y presentarles este proceso que ha sido la ampliación de nuestra infraestructura para importaciones en la ciudad de Cartagena para GLP. Bueno, primero quisiera mostrar un poco, vamos a enfocar esta ampliación o estos proyectos en lo que está relacionado con Oceanus Terminals, que es nuestro terminal. Nosotros somos un operador portuario especializado en graneles líquidos, con sede principal en la ciudad de Cartagena, ubicado en la zona industrial de Mamonal, y colindamos, somos vecinos con la refinería nueva de Ecopetrol. En este caso, nosotros tenemos disponibilidad para importaciones de todo tipo de líquidos, hidrocarburos, químicos, aceites vegetales, y uno de los procesos que hemos desarrollado desde hace un poco más de 4 años está muy relacionado al tema de la infraestructura de importación para GLP. Todo esto comienza en el año 2016. Nosotros tuvimos un acercamiento con el consorcio G5, conformado por Norgas, Ideagas, Chilco, Montagas y Almagas. Y con ellos estructuramos, dado el déficit que se presentó en 2016 y que se veía iba a ser recurrente en los siguientes años, pues diseñamos y estructuramos y construimos lo que denominamos la operación temprana, que son los tanques que podemos ver en la diapositiva. Fue una construcción que inició en 2017 y construimos una capacidad de aproximadamente 400.000 galones, que comenzó operación o entró en operación en 2017, noviembre de 2017. Con esta capacidad pudimos ir solventando el déficit que se fue generando desde ese año hasta la fecha. En esta gráfica podemos ver cómo ha sido el comportamiento desde 2017 que entró la operación, esa infraestructura de almacenamiento. En noviembre de 2017 vemos que fueron 11.000, entre noviembre y diciembre de 2017 vemos que se importaron 11.000 toneladas. Logramos solventar el pico del déficit de los años 2018 y 2019, que fueron aproximadamente 45.000 y 60.000 toneladas respectivamente. Y para el año 2020, con la entrada de Cupiagua, y 2021, pues las importaciones han bajado un poco, teniendo en cuenta que pronto esto se reactivará con la entrada del proyecto de codilución que viene trabajando Ecopetrol. Algunas de las estadísticas que tenemos es que hemos recibido y atendido más de 86 buques únicamente de importaciones de gas licuado de petróleo, un total de toneladas importadas de 138.000 a lo largo de estos 4 años, y rescatamos mucho la capacidad y la versatilidad que ha tenido el terminal para poder suplir ese déficit, inclusive en un momento como fue el mes de septiembre de 2019, cuando ese pico de importación fue de más de 10.000 toneladas, equivalente al 20% de la demanda mensual en Colombia, y nos vimos obligados a hacer hasta 14.6 rotaciones de la capacidad instalada. Eso nos terminó, esa operación temprana había sido un éxito, porque logramos suplir todo ese déficit que el país venía presentando. Aún así tenemos un panorama en este momento. Creo que estas gráficas las hemos visto a lo largo de
del Congreso, donde la proyección que tenemos con un escenario base o del crecimiento es 3.8% o del 8.9% en un escenario optimista, y dada la declaración de producción donde la oferta de GLP se reducirá del 90 a 75% en los próximos años, vemos que hay un déficit importante como lo muestra la gráfica, y la que vemos en la gráfica al lado derecho, podemos ver con la entrada de la nueva infraestructura de la etapa 2 que venimos desarrollando con el consorcio, entraría a cubrir gran parte de ese déficit hasta el 2023, y eso lo vemos con la sombra gris que en la gráfica derecha, que es la cobertura que daría la nueva ampliación del terminal, y aún así vemos que entre 2023 y 2024, dependiendo de esos escenarios, si se dan o un escenario base o ese escenario optimista del 8.9, alrededor del primer semestre de 2024 se iniciaría un nuevo déficit, el cual debemos ir pensando en cómo cubrir en los próximos años, porque tendríamos únicamente un año, año y medio para desarrollarlo y ponerlo en operación. Eso es uno de los aspectos que tenemos que tener en cuenta sobre estas gráficas. Con base en esos déficits que se vienen presentando o se venían presentando y esas proyecciones en el mediano y largo plazo, con el consorcio de 5 nuevamente desarrollamos y estamos poniendo en marcha en este momento esta segunda etapa de ampliación, donde se incrementa de 400.000 a 1.400.000 galones, aproximadamente 2.600 toneladas, lo que nos va a brindar una capacidad de importación mensual de aproximadamente 16.000 toneladas, que se acerca bastante, como lo mostraba la gráfica anterior, a la cobertura de ese déficit en los próximos 1 o 2 años. Adicional a eso, no solamente en infraestructura de almacenamiento hicimos un incremento de 5 a 10 posiciones para carga de cisterna, con lo que buscamos tener mayor versatilidad en los momentos que se pueda presentar picos importantes estacionarios a lo largo del año, que se requieran más de esas 16.000 toneladas. Es decir, que podamos estresar un poco esa capacidad para lograr suplir ese déficit que se vaya generando a medida que el crecimiento de la demanda en el país se vaya dando. En este proyecto de ampliación de la segunda etapa, le hemos apostado a la automatización de nuestros procesos operativos con sistemas de supervisión y control SCADA, que construirán nuestra eficiencia del proceso, y hemos apostado también a un proceso y a una operación mucho más segura y sostenible. A lo largo de estos 4 años nos hemos certificado en ISO 9001, 14001, tenemos certificación, el registro RUC, el uniforme para contratistas, el PDIP, como protección para buques y instalaciones portuarias, BASC y CONTEC, y 4246 para plantas de GLP. Con esto hemos ido tratando de hacer una operación sostenible y eficiente para suplir este déficit. Aún así, como lo mostrábamos en la gráfica o como lo evidenciamos en la gráfica, percibimos que sin duda alguna va a ser necesaria una tercera etapa en el corto plazo, y venimos trabajando en ese proyecto. Nosotros contamos con más de 10 hectáreas disponibles bajo régimen franco para futuras ampliaciones, pero en este momento tenemos un área definida en el que podríamos realizar una tercera etapa y estamos estructurándola de unos 600.000 galones, que serían aproximadamente 1.100 toneladas adicionales, con lo cual llegaríamos a una capacidad estática de 3.700 toneladas. Y esto nos daría la posibilidad de importar mensualmente unas 20.000 toneladas mensuales, ya cada vez haciendo menor el déficit proyectado para dentro de 2 o 3 años, aproximadamente 2024-2025. Esto, aún así, estaríamos en necesidad en el corto plazo de ir preparando nuevas expansiones. Y pues, adicional a esto, es claro que no podemos pensar solamente en que el desarrollo y el crecimiento de la infraestructura debe darse en la capacidad de almacenamiento. Esto tiene que venir acompañado con unos proyectos, una capacidad portuaria que garanticen el atraque o la recepción de buques de mayor capacidad. Y esto es muy, muy importante en todo este proceso de desarrollo de esa más infraestructura, porque nosotros debemos garantizar que el producto que llegue importado sea lo suficientemente competitivo para el mercado nacional. No solamente
para estar equivalente a los precios que tiene el mercado de compra local, sino que tenemos que lograr de que los distribuidores o los comercializadores puedan lograr precios competitivos para sustituir esos otros combustibles líquidos como el diésel, como pudimos escucharlo en las conversaciones o en las presentaciones anteriores, que hay un mercado muy importante que puede atacar el GLP. En este momento nosotros, para brindar ese soporte, digamos, en la capacidad portuaria, nosotros contamos con una concesión portuaria con vigencia hasta 2031 con la posibilidad de renovación por 20 años adicionales. Y tenemos unas especificaciones para atender buques de 180 metros de eslora, una manga de 27.5 metros, un calado de 11, que es bastante bueno para ese tipo de buques que estarán llegando, y un desplazamiento de 30.000 toneladas. Esta capacidad que tenemos en este momento podemos utilizarla para traer buques con mucha carga que hagan que el precio del transporte marítimo del producto sea mucho menor. Y por ende, pues el producto llegue con un costo menor al mercado. Y tenemos del otro lado de la pasarela que pueden apreciar en la fotografía, un proyecto de desarrollo para el año 2024 y 2025 de una segunda posición de atraque con unas especificaciones de mucho mayor calado, hasta 280 metros, manga 50 metros, calado 13.5 y desplazamiento hasta 100.000 toneladas, lo que nos permitirá recibir buques con producto mucho más competitivo y que será clave para ese desarrollo en la infraestructura, vaya de la mano con lo que puede recibir el terminal. Con esto quería dar un panorama de cómo ha sido el proceso, a qué estamos llegando en capacidad, y ahora los dejaremos con un breve video que mostrará cómo ha sido el proceso de ampliación y la infraestructura actual con la que contamos. Muchísimas gracias al señor Corena por su intervención.